Los temas que vamos a tratar es la definición, la fisiopatología, la sintomatología, el diagnóstico, el examen que vamos a pedir y el tratamiento. ¿Qué vamos a definir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la relación entre COVID-19 en temas cardíacos? Vemos que la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 primeramente ocasiona va ocasionando afecciones respiratorias altas y también después bajas, ocasionando una neumonía viral. Que en los pacientes, aquellos pacientes que aparte que tienen un riesgo cardiovascular o pacientes que tienen enfermedades cardíacas, representan un grupo de población que son más vulnerables para que tengan un daño en el miocardio. Eso es muy importante que sepamos. Ahora, ¿cuál es el rol del receptor ECA2? El receptor del ECA2, como sabemos, es el receptor donde el COVID se pega para que su puerta de entrada, para entrar en nuestro cuerpo y causar la enfermedad. Pero algo que sepamos es que el ECA2 convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1.7. Esta angiotensina 1.7 hace una contrabalance del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vemos que la angiotensina 2 es un efecto vasoconstrictor, ¿no? Móvil y mayormente antioxidante, que ocasionaría el daño de esta enfermedad. La angiotensina 1.7 tiene un efecto diferente, es vasodilatador, antioxidante, que ayudaría mucho a contrarrestar esta enfermedad. Hasta ahí ese punto quiero que lo sepan porque cuando vayamos a hablar de hipertensión, nos va a ayudar a entender de angiotensina 1.7. Entonces, ¿dónde está el receptor ECA2? Está en múltiples tejidos. En la mucosa respiratoria alta, en el pulmón, en el corazón, los vasos sanguíneos, en el riñón, el sistema gastrointestinal y en el cerebro. La relación, el COVID produce una función reguladora cardiovascular. Hace que estos receptores ECA2 mayormente no hagan la conversión en angiotensina 1A y mayormente se actúen como angiotensina 2, ocasionando que ayude a que presente más disfunción miocardíaca severa. El SARS-CoV hace una regulación down regulation en el ECA2 que predomina mayormente, como les dije, los efectos de la angiotensina 2. Como anteriormente dije, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, empeoraría el cuadro de este paciente. ¿Por qué? Como es un vasoconstrictor ocasiona la isquemia en las arterias coronarias, por eso muchos de los pacientes que presentan COVID-19 en su daño cardíaco mayormente una cardiopatía isquémica. Al inicio se creía que si iniciamos los IECAS o los ARA2 aumentaría más receptores de ECA2 y entonces pues, sería peor para el paciente. Eso fue cambiando totalmente y hasta ahorita cuando me fue a ver un paciente, hay médicos que les suspenden al paciente los captopril, los enalapril, los sartán, dicen no, hay mayor receptor, mayor daño. Y eso ya fue el inicio. Estudios actuales refieren que no es así. Hay evidencia experimental en que el ECA2 protegiera más y evitaría que haya forma más severa de daño pulmonar. Mayormente es porque ocasionaría la conversión del angiotensina 1.7. Algo que quiero que sepan, ¿qué es lo que es el compromiso cardiovascular? Esta imagen. Entonces vamos a tener que en la fase de toda la infección del COVID, tenemos la fase 1, la fase 2, la fase infección reciente, la fase pulmonar y la fase de hiperinflación. Mayormente está entre el día 5 y la otra el día 10. En la fase virémica, mayormente el paciente vemos un hemograma, encontramos una linfopenia, el paciente está con congestión nasal, quizás con una ovinofagia, con una rinorrea, quizás está con un poco de malestar, por ejemplo, quizás la anosmia, quizás pierde el sabor, entonces, o diarreas en algunos, pero ya a partir del quinto día ya empiezan a aparecer las afectaciones pulmonares. Mayormente en estos pacientes, pero ya en la parte del día 10 ya aparece la hiperinflamación. Esta hiperinflamación hace que aumenten los marcadores inflamatorios,
y los marcadores cardíacos. La elevación de los inflamatorios es cuando con la ferritina, el PCR, el AE, el HL, y también los biomarcadores cardíacos como troponina I y todas las enzimas cardíacas. Por eso, en la parte de hiperinflamación mayormente es mayor compromiso pulmonar y en esta tercera fase es donde aparece el compromiso cardíaco. Casi exactamente cuando vean a su paciente, casi el día 10 que hay una hiperinflamación, donde es el día uno de los días más peligrosos. Entonces, hemos visto que en el cohorte en Wuhan se observó que el daño miocardíaco y la falla cardíaca se asoció en estos pacientes, el 40% de ellos de mortalidad. O sea, aquellos pacientes que tenían COVID y tenían, ¿cómo se llama? Riesgo cardiovascular, había un 40% de mortalidad. Se ha observado que hay una asociación entre el incremento de los biomarcadores, como la troponina y las enzimas cardíacas, y ocasionando un peor pronóstico que incluye mayor admisión de pacientes a UCI y una mayor mortalidad. Entonces, el riesgo de muerte se observó que el riesgo es más significativo si presenta una injuria, el riesgo es más significativo si el paciente presenta una injuria cardíaca aguda. Y esa asociación es más fuerte más fuerte que con la edad, que la diabetes, el EPOC y las enfermedades cardiovasculares persistentes. El mecanismo exactamente no es muy conocido hasta la actualidad, solamente por las teorías, pero en las autopsias se han encontrado un infiltrado inflamatorio con macrófagos, linfocitos CD4 en regiones de la necrosis que cumplen criterios de, esto de acá cumplen criterios para una miocarditis de Dallas. Entonces, ¿en qué forma el SARS-CoV-2 me va a ocasionar un daño cardíaco? Primero por la hiperinflamación directa, hiperinflamación que puede ocasionar tanto con los marcadores inflamatorios, o en una forma directa ocasiona una injuria directa sobre el miocardio, o por lo menos pacientes que tienen unos problemas respiratorios, ocasionando una insuficiencia respiratoria o una hipoxia, y entonces por poca oxigenación por las arterias, bueno, una que la arteria coronaria que está inflamada, dos que daña ocasionando una vasoconstricción, dos que el daño de frente al miocardio, y tres, entonces encima una hipoxia, o sea, se oxigena muy bien este corazón, ocasionando una cardiopatía isquémica o posibles infartos. Entonces, esto ocasionaría que haya aumento, una mayor injuria de biomarcadores, arritmias, síndromes coronarios agudos o enfermedades insuficiencias cardíacas en los pacientes. Entonces, el SARS-CoV en el corazón se ha demostrado que el 25% de los pacientes fallecen en presencia de un genoma viral. Además, de la disminución se ha observado que hay disminución de PK2 e hipertrofia. Se ha observado que los pericitos miocardíacos que se encuentran alrededor de los capilares expresan abundantes PK2 y la difusión de estos y de las células endoteliales llevaría a una disrupción de la circulación coronaria isquémica. Como realmente les hemos dicho, la principal causa en los pacientes de afecto del corazón es la circulación coronaria isquémica o una cardiopatía isquémica coronaria. Se ha descrito tanto en la falla cardíaca como una fracción de eyección conservada o reducida. Estudios realizados vieron que la mayoría de los pacientes que presentan miocarditis inflamatoria no complicada tienen un FERI conservado. En los reportes de Wuhan se observaron que los pacientes críticos con incremento importante en biomarcadores tenían muchos de ellos un FERI que está preservado. Entonces la pregunta, pasando a lo que es hipertensión, la pregunta es, ¿debo utilizar los IECA o debo utilizar los ARA? Esa es la pregunta. Al inicio decíamos que no, que aumentaban más los receptores ECA y por tal más receptores para el virus y era peor. Pero esto ha cambiado últimamente, ya totalmente quedó descartado. Se ha observado que la prevalencia de hipertensión era mayor en pacientes con COVID y que desarrollaban síndrome respiratorio agudo. Se especuló que el tratamiento, como hemos visto con los bloqueadores del receptor angiotensina aldosterona, influenciaban y hacían que más receptores y se liguen más al virus. Pero estos estudios recientes, actualmente, no encuentran una asociación entre el daño del uso de los inhibidores del ARA2 y la mayor mortalidad hospitalaria. En un estudio en Wuhan, encontró que el uso de los inhibidores del ARA2 o IECA se asocian a menor riesgo de infecciones, menor riesgo de complicaciones serias y menor de la muerte. Entonces, la disrupción del sistema inmune y compromiso cardiovascular del COVID.
Existe una relación entre la enfermedad cardiovascular y la activación de los mecanismos inflamatorios y la respuesta inmune. Como hemos dicho en vivo en imagen, una de las causas que producen daño cardiovascular es la hiperinflamación. Aparte del ECA2, se ha sugerido que existen otros receptores de ingreso del COVID a nivel cardiovascular. Existen cúmulos o antígenos diferenciados del CD219. Estos CD219 expresan los marcadores que promueven la invasión de la célula inmune a nivel cardíaco y cardiovascular. En casos severos, se ha observado que hay en el síndrome una liberación de citoquinas interleucina 6, interleucina 2, interleucina 7, quemoquinas, factores estimulantes de colonias, factor necrosis tumoral alfa, y esto ocasionaría que altera la permeabilidad vascular. Al alterar la permeabilidad vascular, me ocasiona un edema no cardiogénico, y por tal edema cardiogénico y esa vasodilatación me ocasionaría una disfunción multiorgánica. Entre los síndromes coronarios agudos, en una serie de casos en Nueva York, se reportaron que 69% de los pacientes que tenían con elevación del segmento ST presentan obstruidas mayormente las arterias epicárdicas. Es conocido por epidemias previas anteriormente, por ejemplo, como neumonía por influenza, que se encontró en nuevos eventos coronarios para que desestabilice la placa arterial. El mecanismo influye inflamación arterial localizada, una elevación de citoquinas, otros marcadores de inflamación, ocasionando una activación de los receptores de inmunidad innata que activarían las células inmunes a nivel de la placa telangiectasia, alterando la placa telangiectasia, ocasionando una regulación de la función vascular del endotelio. Entonces, ocasionando en esto una vasoconstricción, esta inflamación me altera la placa, y dos, una disrupción mayor, una reducción del endotelio. Uno de los mayores daños vasculares que puede encontrarse es el daño del endotelio. Y eso ocasionaría una cascada de alteraciones cardíacas. La injuria miocardíaca resultaría de un desequilibrio entre la relación entre el aporte y la demanda de oxígeno. Eso ocasionaría, hemos visto que esto es vasoconstricción, la hipoxia por la terapia respiratoria, la miocarditis, y el problema del COVID-19 hace que haya mayor consumo de oxígeno y recibe poco consumo de oxígeno, empeoraría mucho más el cuadro ocasionando infarto de miocardio tipo 2. Según reportes que presentan más comorbilidad social, en esos casos que hemos hablado, implica un peor pronóstico. Igualmente, la respuesta inflamatoria sistémica podría condicionar a más injuria miocardíaca, a más marcadores inflamatorios más severos que el COVID. El COVID ocasionaría que haya más marcadores inflamatorios aumentados y por tal ocasionaría un mal pronóstico. ¿Qué pasa con el COVID? En el COVID puede ocasionar una hipotensión por las vasodilataciones, una alteración mayor consumo de demanda de oxígeno, mayor metabólico, una hipoxemia que hemos recibido en los pacientes que están con neumonía, una alteración de la placa que hemos conversado, una hiperinflamación, un estrés cardiovascular, una vasculitis o una lesión mayormente del endotelio o la injuria vascular o un daño miocardíaco. Cualquiera de estas ocasiones o toxicidad miocardíaca finalmente me va a producir un daño en el corazón, tanto vascular como una enfermedad cardíaca. Se ha observado también en estos pacientes que tienen COVID-19, se ha producido arritmias, y las más frecuentes son en pacientes críticos con COVID. Se ha reportado que en China, que el 16.5% de estos pacientes tienen arritmia. En otro estudio, el 44.4% de pacientes en UCI presentaron arritmias versus el 6.9% de los que no estaban en UCI. O sea, mayormente los pacientes en UCI presentaban más cuadro de arritmia, o estas arritmias complicaban más a los pacientes que entraban a UCI. Otro reporte menciona que el 5.9% de los pacientes utilizados presentan mayor tipo de fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, entre otras arritmias. La arritmia resulta no solo por efecto directo del virus, sino también por una enfermedad sistémica o interacción de otras drogas. Estos son los diferentes tipos de arritmias que puede ocasionar: arritmia supraventricular, taquicardia supraventricular,
fibrilación auricular, flúter auricular y todas las arritmias que podemos mencionar. Se ha cuestionado que también hay una prolongación del QT. En estudios realizados cuando iniciábamos nosotros los COVID, el tratamiento era hidroxicloroquina y acitromicina y le dábamos a ivermectina. Entonces, en estudios realizados, la Organización Mundial de Salud estaba que entraba y sacaba la hidroxicloroquina, pero se ha observado que la hidroxicloroquina y la acitromicina y vienen los canales de HERS-K y por lo tanto ocasionan prolongación del QT, incrementando el riesgo de un aumento de la torsión en punta. El 12% presentan prolongación QT en el uso de hidrocloroquina o los pacientes que toman acitromicina o los pacientes que decían que tomábamos hidroxicloroquina, acitromicina, que les iniciamos al inicio de la pandemia. Sobre todo con una dosis de cloroquina de 600 miligramos 2 veces al día por 10 días versus el tratamiento de 450, hay una mayor mortalidad en los que recibían más dosis. Se recomienda el uso de score TESA para evaluar el riesgo cardíaco. Estos son mayormente las evaluaciones y los diferentes tipos de arritmias que nos encarga el paciente. Y entre la más frecuente que hemos, la frecuencia de fórmula de base. Son diferentes fórmulas, pero la que más utiliza la fórmula de base. Estas son las fórmulas que hemos conversado y cómo se debe medir mayormente el QT. Y acá vamos a ver, son los diferentes factores, mayormente son el sexo, edad más de 68, el sexo femenino, el uso diurético de ASA, potasio menos 3.5, el nivel de emisión mayor de 450 milisegundos, un infarto de miocardio, una droga que prolonga el QT, la sepsis, todo esto mayormente hace un puntaje. Si el puntaje es menos de 7, sería un factor de riesgo bajo, la arritmia, de la prolongación del QT, o de 7 a 8, que es moderado y mayor de 11. Y estas son las diferentes drogas que pueden ocasionar mayormente y de daños cardíacos. El segundo tema que vamos a conversar hoy día es sobre la fiebre reumática. Mayormente en pacientes del tercer mundo como en nuestro país, y lo que el objetivo, vamos a ver la definición, la fisiopatología, los tipos, la clínica, exámenes auxiliares, diagnóstico. Entonces, la definición. Fiebre reumática es una enfermedad de tejido conjuntivo ocasionado por infección faríngea, mayormente por el estreptococo del grupo A beta hemolítico, a la que después de que empezara un periodo de latencia de 2 a 3 semanas, desde que infeccionó el paciente, sigue un cuadro de inflamación aguda del corazón, de las articulaciones, de la piel, tejido celular subcutáneo y sistema nervioso central. Cuando observan patológicamente, se observa que hay esto ocasiona una lesiones de las fibrillas de colágeno y de las sustancias fundamentalmente del tejido conectivo, ocasionando una degeneración fibrinoide. Esto ocasiona que la fiebre reumática es la causa más importante de enfermedades cardíacas adquiridas en los niños y en adultos jóvenes, y su secuela crónica vendría a una cardiopatía reumática. Algo que tienen que frecuente Lames mencionaba, mayormente Charles Lace decía que la fiebre reumática lame las articulaciones pero muerde el corazón. ¿Qué quiere decir? Que las lesiones por fiebre reumática no dañan tanto las articulaciones como sí daña el corazón. Eso es muy importante. Vamos a poder ver que la fisiopatológica, ¿cómo es la fisiopatología? Primero que tienes que tener factores ambientales, especialmente en lugares, por ejemplo, un asilo, o lugares donde la gente es pobre y vive inicialmente en una casa varias personas, o una cárcel, mayormente en lugar de hacinamiento, donde hay hacinamiento y hay mayor contagio de estreptococo beta hemolítico, del beta hemolítico, ocasionando que haya episodios desencadenantes de infecciones de una cepa de estreptococo grupo A
y portadores de factores de virulencia específicos. Esto, otra cosa que tenemos que tener que tiene que ver un huésped susceptible. Y el paciente que tiene restricciones repetidas por el tetragogo beta-hemolítico grupo A de beta-hemolítico y ocasionando al inicio una enfermedad inflamatoria. Se ha observado que, aparte del factor ambiental y el huésped, los pacientes tienen mimetismos moleculares entre los antígenos de tetragogo que son susceptibles. Mayormente el mimetismo molecular es parte de lo que hace susceptibles, ocasionando también que hayan factores determinantes genéticamente y una demorada respuesta inmunitaria mediante los linfocitos T. O sea, siempre tiene que haber un factor ambiental y un factor susceptible. Esto ocasionando que estas infecciones, ocasionando infecciones repetidas y persistentes, y lo que cual ocasionando una respuesta inflamatoria valvular, que después del primer episodio de faringitis por el estreptococo grupo A beta-hemolítico y ocasionando mayormente episodios recurrentes, me van a producir daños cardíacos. O sea, un paciente que tiene un factor ambiental que es susceptible y que siempre tiene episodios recurrentes de infecciones de faringitis por el estreptococo ocasionaría un problema cardíaco. Estos igualmente son parte de la clínica de esta bacteria. ¿Qué es lo que me llama la atención del mimetismo molecular? Todas las partes pero ¿qué me ocasiona que esto me va a producir un daño tanto en las válvulas, en los anillos, y tanto en los anillos, en los vasos sanguíneos, o en las cuerdas tendinosas, y ocasionaría el daño valvular? Entre las manifestaciones clínicas de estos pacientes que tienen fiebre reumática, afecta principalmente entre los niños entre 4 a 15 años. Anteriormente, los años anteriores, antes del inicio de la penicilina o la profilaxis antibiótico, esto era mucho más marcado que ahora. El periodo de latencia desde que yo me infecto a que aparecen los síntomas es de 2 a 3 semanas. Hasta un tercio de los pacientes que desarrollan fiebre reumática han tenido infecciones asintomáticas mayormente. Las manifestaciones más comunes es la poliartritis, seguida de la carditis y de la corea. Esto es pregunta examen, chicos. Las manifestaciones más comunes es la poliartritis, luego carditis y la corea. La poliartritis son los hallazgos más frecuentes casi en el 100% de los pacientes. Algo que es característico, que es una poliartritis migratoria. Puedo tener en las manos, después tener en las rodillas, puedo tener en los codos. Mayormente es migra. La artritis dura 1 a 2 semanas, lo incapacita al paciente y causándole dolor. Cuando era interno de medicina, recuerdo que en Sullana, tuvimos un paciente con reumatoide que luego que mi asistente decía que nunca había visto, y de verdad se incapacitaba mayormente al paciente, ¿no? Y después cede totalmente. Afecta grandes articulaciones, con líquido sinovial, es muy inflamatorio, articulaciones del codo, articulaciones del hombro, de la rodilla, de la cadera, ¿no? Mayormente, lo que tienes en cuenta que esta poliartritis, que es incapacitante y dolorosa en grandes articulaciones, hay una recuperación completa. Por eso dice, la fiebre reumática lame la articulación y muerde el corazón, porque aparte que esa comida es aparatosa, pero la recuperación es completa. Si no desaparece en 4 semanas, esto ya no estamos hablando de fiebre reumática, replanteamos el diagnóstico, como una artritis reumatoidea juvenil, un lupus, artritis séptica, linfoma, leucemias, artropatías por virus, enfermedad de Lyme, anemia falciforme, entre otras causas de colágeno. Se ha observado que hay una monoartritis en 17 al 25%, y algo que es característico, que si es que no sucede, tendría que replantear tu diagnóstico. Responde bien a la aspirina, a la ácido salicílica, responde muy bien. Y una de las complicaciones que se puede observar puede ocasionar artropatía de Charcot cuando es de una forma crónica. La otra que dijimos, carditis, actualmente es como una pancarditis, su incidencia varía entre 40 y 90%. Y como le dije, lame la articulación porque se líe totalmente. En el cambio, en la carditis lo mordía en el corazón con una pericarditis, ocasionando un derrame pericárdico, una miocarditis, ocasionando una falla cardíaca.
En la endocarditis, mayormente posiciona una infección de las válvulas, ocasionando una insuficiencia valvular, o presentando un soplo sistólico apical y en ocasión un soplo mesodiastólico de Karen-Kunz. Entre las afecciones valvulares, la más frecuente es la mitral. Recuerden, la más frecuente entre las válvulas más afectadas por reumatoidea es la mitral, seguida de la aórtica, la tricuspidia y la pulmonar. Hay también ocasionando un bloqueo auriculoventricular. En el otro es la corea de Sydenham, mayormente es un compromiso de las neuronas motoras de ganglios basales. Su incidencia es entre 20 y 30% y mayormente es en mujeres. Recuerden, mayormente más en mujeres. Su periodo de latencia de que se infecta, que me refiero a esto, son 6 a 8 semanas. Y puede durar la enfermedad entre 6 semanas a 6 meses. El paciente que presenta movimientos involuntarios, espasmódicos, sin finalidad, durante la vigilia se asocian a debilidades y hipotonía, falta de persistencia motora, inestabilidad emocional, puede coexistir con compromiso cardiovascular, es frecuente. Puede consistir, ya tiene tu colega de Sydenham, anda pensando que tu paciente tiene un problema cardiovascular. Recuerda que muerde el corazón. La recuperación es completa. El diagnóstico de diferenciales con síndrome de Gilles-Tauret, los pandas o de pandas. Otras causas que tú puedes observar son los nódulos subcutáneos en fibra reumática. Esos nódulos que presentan en los pacientes son prominencias óseas mayormente que presentan mayormente en los codos, en los codos, o un eritema nodoso agudo mayormente que presentan en estos pacientes. Cuando tienes un nódulo subcutáneo ya también a pensar que el paciente tiene un problema cardiovascular a la vez. Entre los criterios de Jones, mayormente tenemos los criterios principales, o criterios mayores, criterios secundarios, o criterios menores. La última, estos criterios son antiguos, pero la última revisión que se hizo fue en el año 2015. Entonces, los criterios entre mayores, de bajo y menor riesgo son la carditis, la artritis, como el poliartritis, la corea, el eritema marginado o los nódulos subcutáneos. En la persona con riesgo moderado también es una carditis clínica y subclínica, artritis, corea, pero en los criterios menores que vamos a poder observar es poliartritis, fiebre mayor de 38.5, un BCG, las reacciones de gases agudas elevadas, un BCG de 60 milímetros, un PCR de mayor de 3 miligramos por decilitro, el intervalo PR prolongado, entre las causas que podemos entrar. Entonces, en estos criterios, yo encuentro ¿cómo yo defino como una fiebre reumática aguda inicial? Si tengo dos criterios principales, un criterio principal o dos criterios menores. ¿Cómo hago una fiebre aguda recurrente? Es que el paciente presenta dos criterios principales, o un criterio principal o dos criterios menores, o tres criterios menores. Además, evidencia de infección del estreptococo beta hemolítico grupo A. El tratamiento, ¿cuál es mi objetivo? Primero, anular la inflamación, actualmente he visto que se responde muy bien la aspirina, erradicar las infecciones faringeas, mayormente penicilinas o con profilaxis, control de los síntomas y profilaxis secundaria. En el tratamiento, la prevención primordial es la desaparición de los determinantes sociales, o sea, evitar realmente el riesgo de esto, de contagio, por ejemplo, el hacinamiento, la condición socioeconómica, el acceso sanitario, mayormente que acuda a los centros sanitarios, médicos. Prevención primaria del episodio inicial es tratamiento antibiótico de la faringitis, por el estreptococo beta hemolítico grupo A, que disminuye el 70% de los casos. Se le da penicilina intramuscular. La penicilina muscular se ha observado que disminuye la tasa de fiebre reumática en 80%. Y por cada 50, 60 pacientes tratados, hay un caso de menos de fiebre reumática. Entre los antibióticos se recomienda la penicilina benzatínica, mayormente la penicilina B y la hidromicina un poco más alejada. En el tratamiento, en la fase aguda, reposo en cama de 6 a 12 semanas, aspirina, recuerden que sí, tienen que responder siempre a la aspirina, muy efectivo en la sintomatología articular. También se utilizan corticoides 1 miligramo por kilogramo por día en los casos graves, o carditis en 5% de carditis. Recuerden, ni tanto la aspirina y ni tanto la prednisona reduce el riesgo de lesión valvular.
el frecuente examen. A pesar que lo de eso, hacerse ese miligramos al día al paciente y me pongo mi zona, el paciente no mejora, puede mejorar la sintomatología, puede mejorar la corea, puede mejorar un poco las dolores articulares, pero no reduce el riesgo de lesiones valvulares. En la prevención secundaria se ha demostrado un efecto superior de la penicilina intramuscular sobre la oral. Para prevenir las recidivas en los pacientes se ha observado inyecciones cada 2 semanas. Hay estudios que dicen la provisión cada 4 meses, pero los últimos estudios han demostrado que cada 2 semanas hay un disminuido el riesgo de recidivas en comparación con los que no cada 4 semanas. El tiempo va a depender del riesgo de exposición y los que van a sufrir carditis tienen más riesgo de recurrencia. Estos son mayormente los antibióticos que podemos estar utilizando en los pacientes. Y esto es todo, chicos. Con esto hemos acabado las 2 clases. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, Doctor, chicos, dime. una pregunta. ¿Las consecuencias cardíacas que nos enseñó en la primera clase son respecto a la primera cepa, ¿no? O sea, todavía no se sabe si también genera la cepa brasilera o la nueva que está rondando ahora. Mira, lo que sí te puedo decir por experiencia es que la cepa brasileña es mucho más brava que la primera cepa. Y yo creo que también está ocasionando en muchos de ellos hipertensión y muchos de ellos también problemas cardíacos. O sea, no hay estudios todavía que expliquen mucho, pero clínicamente la brasileña, te puedo decir que la fiebre antes la bajábamos en 48 horas con corticoides y ahora demoran en 6-7 días. El compromiso respiratorio es mucho más rápido que la cepa anterior y los problemas cardíacos también con efectos hipertensivos. Mayores estudios que que te dijera que la brasileña tiene problemas cardiovasculares, te mentiría. Recién está apareciendo la brasileña, imagino que yo pienso que debe ser peor, sí. Gracias por tu pregunta. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O damos por concluido la clase? Bueno, chicos, ha sido un gusto, cuídense mucho, que pasen buen día.